Tras esta bellísima obertura en la que acabamos de participar, ahora me corresponde con muchísimo gusto presentarles a la profesora Lorena Rojas Parma, quien es doctora en filosofía, directora del Centro de Investigación y Formación Humanística de la Universidad Católica Andrés Bello, profesora de pregrado y posgrado de filosofía griega, hermenéutica contemporánea y posthumanismo. Asimismo, es coordinadora de estudios filosóficos en la UCAP, coordinadora de la especialidad en filosofía griega y miembro del grupo de investigación Maya, Cultura Digital y Estéticas Contemporáneas. Actualmente, la profesora es directora de la maestría y doctorado en filosofía de nuestra casa de estudios. Es autora de varios artículos en revistas especializadas de España, Italia y México. Sus últimas publicaciones son Hemos derrotado el olvido, sobre la inmortalidad digital del año 2021, Next, Imaginar el Post-Presente, también del 2021, Andanzas Platónicas del 2022, Filosofía Cyborg del 2023, Posthumanismo, un dossier recientemente publicado de 2024. Estos tres últimos textos en coautoría con el profesor Humberto Valdivieso. Quisiera destacar especialmente este espacio inmersivo en el que nos encontramos en este momento al escuchar, porque vamos a escuchar la ponencia de la profesora Lorena, porque se trata de un montaje audiovisual hecho por el profesor Gustavo Lafontaine, quien nos presenta a través del Voide este bello espacio inmersivo con luciérnagas. Un voide es un modelo o programa informático que simula el comportamiento colectivo de animales. Aquí vemos a nuestras luciérnagas, animales que se mueven en grupo. Y esto puede emular, por ejemplo, las bandadas de pájaros, bancos de peces. Del mismo modo, también acompañará esta presentación el tracklist de ambientación sonora de la ponencia de la profesora Lorena, un resumen del proyecto en proceso del álbum Biophony 2 Earth Voices de Miguel Noya, que está constituido por 8 instantes sonoros de diferentes grabaciones de campo, directas, que se han realizado en los valles altos de Carabobo y que forman parte de una colección compilada en los últimos 26 años. Biophony 2 Earth Voices está pautado para ser publicado por el sello inglés Spiritual, anexo a Phantom Limb, en el mes de abril del año 2025. Bueno, le doy entonces con muchísimo gusto la palabra a la profesora Lorena. Gracias, María. Buenos días a todos. Quisiera comenzar esta breve reflexión que hoy nos convoca cuando una filosofía cyborg nos invita a pensar el mundo, con el segundo verso del poema Árboles de Eugenia Montet. Ha venido a ofrecerse como un lugar desde el cual puedo tomar impulso para elaborar algunas ideas que ya vienen transitando su propio camino. Tienen tiempo queriendo decirse, sin que pueda yo dar cuenta, sin embargo, de algún comienzo preciso. Es el segundo verso del poema porque es el que resuena con esa voz que sabe que puede hablar con la conciencia de que todo deviene algo desde algo, que todo es un entramado de relaciones en transformación que convergen y hacen posible que venga a la existencia lo que es igualmente transitorio. Y entonces ya es su inicio. El camino de los árboles me permitirá ir narrando los nutrientes de la filosofía cyborg. El verso de Montejo dice así: es difícil llenar un breve libro con pensamientos de árboles. Todo en ellos es vago, fragmentario. Hoy, por ejemplo, al escuchar el grito de un tordo negro, ya en camino a casa, grito final de quien no aguarda otro verano, comprendí que en su voz hablaba un árbol, uno de tantos. Pero no sé qué hacer con ese grito, no sé cómo anotar. Fin del verso.
Quizá deba recordar ahora dos líneas del primero. Cito de nuevo. Hablan poco los árboles, se sabe. Pasan la vida entera meditando y moviendo sus ramas. Fin de la cita. Entonces, claro, es difícil hacer un libro con pensamiento de árboles. Aquí hay imprecisiones, fragmentos y un grito del tordo que es en realidad un grito del árbol. Y luego está el poeta, con su alma atenta, que supo escuchar que el pájaro era la voz del árbol, para luego sentir la angustia de que su propio recurso, la tecnología de la escritura, aquella que lamentaba Platón por ser aliada del olvido, no le permitió anotar lo escuchado. En efecto, ¿cómo se anota un grito de árbol que grita un pájaro? Montejo sostiene de manera muy hermosa lo que destacan con vehemencia la filosofía y la ciencia de nuestro tiempo: la interconexión de la existencia, la comunicación interespecie, el logos profundo que comparte la existencia. Esto ya lo sabía la filosofía preclásica. Hoy, sin embargo, leemos que la inteligencia, la comunicación y la expresión pertenecen a todo lo que existe, que los bosques se comunican a través de complejas redes fúngicas que resguardan pacientemente un tronco talado durante muchos años, acaso previendo el futuro, como dice Niels deGrasse Tyler, mientras se sorprende por lo sofisticado de su pensamiento. Hoy, la bibliografía filosófica y científica nos dice que la existencia es inteligente, poética, simpoética, es decir, hacedora vital de sí misma, en constante interrelación con su plenitud moviente. Así las cosas. Es preciso atender al poeta cuando nos dice que el pensamiento de los árboles es fragmentario, pues no solo sabe bien qué piensan, sino porque recuerda la voz profunda de otro pensador fragmentario, Heráclito. El poeta oyó el grito, el filósofo el trueno. Ambos entendieron la voz de la existencia. Heráclito sabía que los árboles son logos, y con esto quisiera asumir alguna literalidad, si se me permite, en las líneas del poeta, porque la inteligencia es hoy uno de los atributos de las plantas, como afirma la obra de Stefano Mancuso con tanta vehemencia. Con todo, como advierte Paco Calvo, autor de Planta Sapiens, estamos tan apegados al dogma de la inteligencia neuronal, a la conciencia cerebrocéntrica, que se nos hace muy difícil imaginar alternativas distintas de experiencias internas. Es comprensible, nos dice, pues resulta muy retador para los fundamentos de la experiencia humana. La botánica da cuenta científicamente de estas afirmaciones. A la filosofía corresponde pensar sus implicaciones, hallar la fuerza para comprender que el mundo contemporáneo está alterando lo que hemos asumido hasta ahora como evidencias, para decirlo con Wittgenstein. Es decir, alterando lo que estaba al margen del ámbito de las preguntas, pero que ha entrado en la región difícil de cuestionamientos que tratan de hallar nuevos caminos. De eso trata el conocimiento. De las filosofías contemporáneas tomamos entonces uno de sus más importantes hallazgos: la inteligencia de la existencia, la que recorre los procesos complejos de formación, aparición, transformación de todo lo que existe: estrellas, galaxias, planetas, bacterias, flores, moléculas, sinfonías, novelas, luciérnagas, comunicación entre abejas, hongos, pájaros o lenguaje humano, una de nuestras más sofisticadas tecnologías, como apunta Clark. Por tanto, hablamos de una inteligencia extendida no desde la mente humana, sino de la inteligencia inherente a la existencia, a los mismos movimientos cósmicos, en su constante estado creativo, cambiante, en devenir, político. A principios del siglo XX, Maurice Maeterlinck ya se refería a la inteligencia de las flores y a cómo nuestros hallazgos intelectuales ya eran conocidos por ciertas especies. Así describe, por ejemplo, el sistema de las utricularias,
plantas carnívoras cuyo sistema de flotación estudia detenidamente. Sí. ¿No es curioso ver reunidas en ese pequeño aparato inmemorial de plantas algunas de las más fecundas y recientes invenciones humanas? El juego de las válvulas, la presión de los líquidos y el aire, es decir, el principio de Arquímedes, estudiado y utilizado. El ingeniero que por primera vez amarró al buque sumergido un aparato de flotación no sospechaba que un procedimiento análogo estaba en uso desde hacía ya de años. En un mundo que creemos inconsciente y desprovisto de inteligencia, nos imaginamos, desde luego, que la menor de nuestras ideas crea combinaciones y relaciones nuevas. A partir de estas reflexiones, uno puede hacerse algunas preguntas. Pues si el principio de Arquímedes sobre la flotación ha sido estudiado y aplicado por unas flores, si atendemos a lo que hace la biomímesis, que toma a la naturaleza como modelo de sus diseños tecnológicos por su eficacia en los procedimientos y usos de los materiales, podemos replantearnos una vez más las relaciones entre naturaleza y tecnología. Las libélulas, por ejemplo, han servido como modelo a la ingeniería y la robótica para el diseño de las hélices de los helicópteros. El conocido biomecánico Frank Fish tomó también como modelo las aletas de las ballenas para el diseño de las palas de las turbinas, con el fin de ascender rápidamente de la profundidad del océano. O los científicos de la NASA, que emplean un tipo de material que replica la textura y las escamas de la piel de los tiburones, o la imitación tecnológica del movimiento de los girasoles con su fototropismo positivo, es decir, el seguimiento de la trayectoria del sol desde el amanecer hasta el atardecer, con el fin de captar la mayor cantidad de luz para su desarrollo, entre otros muchos ejemplos que podría mencionar, nos sugieren al menos que los vínculos entre el proceder de la naturaleza y la tecnología son más próximos de lo que hemos querido reconocer. Estas relaciones las replanteo como algo distinto, ya no, por supuesto, de un dualismo deconstruido desde el siglo pasado, sino del continuum naturaleza-tecnología propuesto hoy por Rossi Braidotti, o de las relaciones nature-culture-media, propuesto también por el posthumanismo. En realidad, me replanteo la tecnología como modo expresivo, creativo, de manifestación de la naturaleza. Si la naturaleza es la pauta para ofrecer soluciones a problemas tecnológicos complejos, como dice Benioff, ¿en qué sentido las sofisticadas comunicaciones entre el corazón y el cerebro, por poner otro ejemplo, recientemente comprobadas por la neurociencia, no son comunicaciones tecnológicas? ¿En qué sentido la tecnología digital es tecnología y no la red de micelios fúngicos de los bosques? No es una tecnología suprema atravesar las grietas hostiles del concreto y elevarse como una florecita esplendorosa en los márgenes de una autopista. Hacerse estas preguntas supone una suerte de deslizamiento, por supuesto, hacia otras posibilidades de comprensión. Se deshace la idea de tecnología como un hacer estrictamente humano, artificioso y alejado de la naturaleza, como lo fue el sujeto moderno que hizo de su mundo un objeto otro e inerte, de cuya idea somos cerebros. Pero en las ontologías contemporáneas ya no hay otro, pues desde los hallazgos de la mecánica cuántica, donde se revela una composición común e interrelacionada, con ubicuidades y vínculos más o menos misteriosos, no podemos trazar separaciones ontológicas inflexibles. Por lo demás, estas preguntas son posibles en las épocas en las que se formulan. En este caso, en el contexto de la filosofía que ha deconstruido cualquier dualismo y que ha asumido la influencia de la noción de tecnología de Heidegger. Desde allí me fortalezco, entonces, para replantear el problema desde la tecnología como poiesis, como creación,
como cualquier acto creativo. Heidegger expone la relación de los términos griegos poiesis, physis y técnica, creación, naturaleza, tecnología, y de estas con aletheia, develamiento, desocultamiento, en fin, lo que llamamos verdad. El ejemplo de poiesis es precisamente la floración, los procesos de las flores para ser flores. Pues la esencia de la técnica no es técnica, dice el filósofo, no es bien sabido. Lo que quiero rescatar de los argumentos de Heidegger, quien distingue con razón la técnica antigua de la voracidad moderna, y ahora mismo nosotros podemos distinguir la imprenta, las plantas petroleras o el Bluetooth como tipos de tecnología, es el eidos común, si se me permite la expresión, de todas ellas, voraces o no. Es decir, la condición de develamiento, de traer a la existencia, de desocultar, que corresponde a la técnica. Un cosmos inteligente, vital, autorregulado, como dice el posthumanismo, es también un cosmos poético, es decir, tecnológico. Si hoy nadie discute que el lenguaje hablado y escrito es tecnología, es claro que no se trata de una prótesis. Pero el cable y el bombillo parecen muy distintos del logos hablado y escrito. ¿Acaso la palabra parezca más próxima a la condición poética que un instrumento que hayamos construido? Es por ello que necesitamos considerar algo más, que la noción misma de materia como último reducto sólido de la existencia también se ha diluido. La física nos ha mostrado que la materia es producto de un proceso de materialización. Es decir, entramos en el ámbito en el que sólido y no sólido, corpóreo y no corpóreo, son relacionales. Son y no son al mismo tiempo, Heráclito, como la onda y la partícula. De manera que la revelación o desocultamiento de la tecnología no distingue si lo creado es o no material. Quiero decir, el acento sigue estando en la condición creativa que devela lo que viene a la luz de lo desocultado, lo que a su vez engendrará nuevas cosas. Esto trae consigo un horizonte de posibilidades para afirmar otras dimensiones de la existencia, con la misma firmeza que lo otrora estrictamente material. Incluso los nuevos materialismos han tenido que dar cuenta de ello y admitir la vitalidad de la materia, su autorregulación inteligente y constante transformación. Con todo, a partir de la tecnología digital, eso ya no parece suficiente, como ha mostrado Francesca Ferrando. El embodiment de las cosas, de los seres, dice, ya no es algo estrictamente biológico, si es el caso, o material, sino que abarca avatares, identidades digitales, figuras oníricas o telas de araña, todo en un estado relacional. La tecnología digital tiene este tono de invisible, al menos en su uso, de nube, de separación del cable, pero de acercamiento inmediato, de diluir el tiempo lineal y replantear distintos movimientos temporales. En otras ocasiones he escrito que la alteración del tiempo provocada por la tecnología digital solo se asemeja a la que viven los amantes, que no responde al reloj, sino a otra suerte de dimensión del alma que parece llevar su propio e íntimo. Si la tecne es poiesis, si la tecnología es creación y desocultamiento, el amor es, por supuesto, el impulso supremo para que esto suceda. El lugar donde Platón diserta sobre estos términos es uno de sus diálogos sobre el amor, donde Diotima afirma que todo lo que atraviesa el paso del no ser al ser es creación, donde incluso las tecnologías son poesías. A partir de las reflexiones de Heidegger, Francesca Ferrando ha dado un paso que me permite hoy pensar en tecnologías cósmicas. Cito, la tecnología es más claramente tecnología de la existencia. Es también poiesis en el proceso de hacerse del mundo, de la ciencia. Esta posibilidad del embodiment
de la corporalidad, superando cualquier límite biológico, replanteando la materialidad, se vincula con la visión posthumanista de pensar en lo paranormal, lo inmaterial, lo sobrenatural, como afirma Pepperell, abriendo un espacio a otras perspectivas distintas al método científico. Entonces, ya no se discute si Antígona o Clitemnestra existen. Existen en las tragedias, en nuestros sueños o en los videojuegos. Los cyborgs de la filosofía ya no es, pues, un mix de carne y metal. Tampoco es una metáfora. Es una condición de la existencia en tanto se devela diversa, inteligente, vibratoria, fragmentaria, donde habitan fantasmas, misterios, desiertos, murciélagos, exoplanetas, avatares, humanos, vino, corazones rotos. Un entramado donde la tecnología digital acercó la profundidad y lejanía del cosmos a la intimidad de nuestros teléfonos, donde los pájaros cantan acompasados de música electrónica, donde los hongos se fusionan con pequeños robots y hacen una computadora, donde el temblor del alma del amante es un temblor del cosmos, porque micro y macrocosmos, como ya lo dijeron los pitagóricos, son lo mismo. Los cyborgs de la filosofía, entonces, es la posibilidad de saber, gracias a la tecnología, cómo perciben las abejas, los sapos, las plantas, cómo calculan los pájaros sus vuelos sobre el Atlántico, cómo la inteligencia atraviesa la existencia respondiendo a su honda diversidad. Ve acoplamientos, ensamblajes, en lugar de dualismos o fracturas. Piensa, por ejemplo, en los xenobots, organismos recientemente desarrollados a partir de embriones de ranas fallecidas, en los que las células se reorganizan por sí mismas y se comportan de maneras distintas a sus tiempos de rana viva, donde se asoma que la vida y la muerte pueden pensarse de otra manera, para que venga por nosotros, en fin, el asombro, sin más. El griego thaumazo. La condición del filósofo, de la filosofía, como dijeron Platón y Aristóteles. Asiento primero de la pregunta que, como afirma Heidegger, abre. Nos permitimos el arrobamiento, el misterio, y sin querer responder, sino sentir, habitamos el asombro en medio de lo que sucede. Escuchamos logos. Cuando Eugenio Montejo escuchó al árbol, no supo qué hacer con su grito, como dejando al descubierto nuestro desamparo, nuestra fragilidad, ante territorios que se viven de maneras distintas. Tal vez se trate solo de eso, de escuchar el grito que no aguarda otro verano y de no saber cómo anotarlo. De abrirle entonces la piel y el alma al amor secreto que une a las cosas, como dice Oscar Wilde, y permitirnos sentir desde dentro la emoción del grito. Un fragmento del logos y pensar con el árbol. Hay territorios que se cantan, se lloran, se derrumban, mientras se atraviesan de maleza, tecnología verde de la más eficaz del planeta, que viene a recordarnos con el amor de su ímpetu que la apóyesis de la existencia es indetenible, que siempre se regresa, se renace. Y como de maleza, nuestro cyborg se atraviesa de emociones, espectros, decepciones, polillas y luciérnagas, bits, algoritmos y Bluetooth. Y quisiera terminar con las luciérnagas que me han acompañado mientras leo estas líneas en las pantallas de este hermoso lugar. En su versión digital, otro modo de la presencia. Pues ellas son ese gesto discreto de la noche que se engalana de una sorprendente tecnología. Son unos sofisticados animalitos capaces de ser luz desde sí mismos. Su encendido, su sincronicidad, ha dado lugar no solo al embellecimiento de los territorios que habitan, sino a la posibilidad de iluminar las cosas de otro mundo. Como dice Depré, cito, su luz no aplasta todo bajo la luz de la explicación. Ellas nos dan pequeñas lamparitas.
Fin de la cita. No son pretenciosas ni apolíneas, parece. Y así nos brindan otras maneras de ver y sentir las cosas, al amparo de lo que a veces no logra explicarse y permite que nos asombremos por ello desde una luz tenue. Delicadezas de las tecnologías cósmicas. Quizá en el camino a casa del poeta, cuando escuchó al árbol que devino tordo, había luciérnagas. Uno no sabe de dónde puede surgir una lamparita misteriosa que haya escuchado nuestro propio grito y haya venido, gracias al amor que conecta las cosas, a ofrecernos su ayuda con su pequeña fuga. Estas líneas no son más que un umbral, un acto liminal que solo quiere invitarlos a unas reflexiones sobre filosofía de la tecnología a continuación. Que las luciérnagas estén aquí, en este umbral, es un buen augurio. No estamos a oscuras. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias a la profesora Lorena Rojas Parma por esta bellísima ponencia titulada Tecnologías Cósmicas. Y ahora quisiera presentarles al profesor Víctor Krebs, que es un honor también que esté hoy con nosotros, gran aliado de nuestra línea de investigación. El profesor Víctor es doctor en filosofía por la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos y profesor de filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor de varias publicaciones, entre las que cito Del alma y el arte, 1997, La recuperación del sentido, del año 2007, La imaginación pornográfica, del 2017, y Human Virtuality and Digital Life, Philosophical and Psychoanalytic Investigations, del año 2022. Vale decir que esta obra ha sido galardonada con los premios Gradiva y Courage to Dream. Al mismo tiempo, el profesor Víctor es fundador del Círculo Junguiano del Perú y coordinador de la Red Latinoamericana de Posthumanismo. Su trabajo interdisciplinario integra filosofía, psicoanálisis, estética y posthumanismo, explorando los retos de la cultura contemporánea. Actualmente desarrolla 2 libros, el primero de ellos, Dreaming Life in the Digital Age, y el segundo, A Guide for the Poor Hedonist. A continuación, el profesor Krebs nos va a presentar una ponencia que se titula Soñar en lo digital, arte, tecnología y nuevos futuros. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, María. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por esta invitación. Para mí siempre es un placer participar de estos experimentos y emocionantes eventos organizados por la OCAP. Empiezo a leer este pequeño texto para no pasarme del tiempo asignado. En esta breve presentación quisiera explorar cómo el arte y el sueño comparten una capacidad profundamente transformadora. Ambos rasgan el velo de lo cotidiano para confrontarnos con la profundidad inescrutable de la realidad. El sueño, como lo revela el psicoanálisis, es una función psíquica que no solo constituye un umbral hacia esas profundidades insondables, sino también un medio para procesarlas. Propongo que el arte puede entenderse como una forma de soñar despiertos, cuya función es efectivamente la de dar forma a lo informe e imaginar, a partir de ello, futuros nuevos que trasciendan los límites de lo conocido. Tanto el arte como el sueño nos abren al espacio infinito de posibilidades de la virtualidad psíquica que la digitalidad reinterpreta y externaliza en el mundo virtual. En el contexto digital, sin embargo, el arte enfrenta el desafío de ser fiel a su tarea.
evitando convertirse en un artificio atrapado en la repetición algorítmica que, lejos de abrir, tiende a encubrir estas fuerzas subyacentes en favor de una comodidad que traiciona las necesidades más profundas del alma humana. Concluyo introduciendo el concepto de ecognosis propuesto por Timothy Morton, que sugiere un camino para resistir la lógica mecanicista de nuestra era tecnológica y permitir que el arte digital continúe abriendo horizontes simbólicos que nos reconecten con lo extraño, lo vital y lo desconocido, al centro de la realidad. He dividido esta presentación en 5 secciones. La primera es la belleza, desgarro y despertar. La verdadera belleza no es bonita. Es un desgarro en la fachada de lo cotidiano, una súbita revelación de las fuerzas que bullen bajo la superficie de las cosas. La expresión un desgarro en la fachada de lo cotidiano evoca para mí la imagen de un cuerpo despojado de su piel, donde la carne viva, las venas, los nervios, las arterias quedan expuestas, revelando aquello que normalmente permanece oculto bajo la superficie. Su latir inquietante y su cruda vitalidad encarnan las fuerzas que bullen bajo la superficie de las cosas, esas dinámicas invisibles que sostienen y atraviesan la realidad. La belleza, en su manifestación más profunda, actúa como el gesto que despoja, arrancando las máscaras de la apariencia para confrontarnos con la sombra inquietante de lo que subyace, de lo que siempre se oculta detrás o debajo de lo visible. En su manifestación más profunda, nos está diciendo esta cita de Martel, la belleza no nos conecta con lo bonito, sino con lo siniestro, con aquello que Freud denominó das Unheimlich o en inglés the uncanny. El término inglés uncanny tiene raíces en el escocés antiguo can, conocer o ser capaz de, y el nórdico antiguo kunnr, conocido o familiar. Uncanny entonces describe lo extraño y perturbador que emerge de lo cotidiano. Lo que la belleza nos entrega es precisamente lo desconocido en lo más profundo de lo familiar, algo que hace justamente de la belleza no algo agradable ni bonito, sino algo inquietante. Ya Rilke decía en sus elegías de Duino que la belleza es el principio de lo terrible, porque efectivamente rasga el velo de la apariencia para mostrarnos su profundidad inescrutable, nos despierta a sus fuerzas subterráneas que exceden nuestra comprensión. Ese súbito despertar y su repentina visión del mundo nos genera lo que Kant llama el Lebensgefühl, un sentimiento de vida que intensifica nuestra conciencia y nos saca de nosotros mismos, conectándonos con la vitalidad profunda de la existencia, haciéndonos conscientes de nuestra interdependencia y nuestra responsabilidad con el mundo y las fuerzas subterráneas que lo animan. Nos eleva de meros seres sensibles y sensuales a seres morales. Martel tiene razón al identificar entonces a la pérdida de la belleza como el mayor peligro de nuestra era, pues la desconexión que resulta de las fuerzas que bullen bajo la superficie de las cosas, para citarlo otra vez, significa en última instancia la pérdida de la conciencia ética. Algo que ya es evidente en nuestro tiempo, en los estrados del poder político mundial, en las polarizaciones sociales cada vez más extremas, en la idolatría del dinero por encima de todo y en una alarmante insensibilidad hacia el sufrimiento humano. Segunda sección, soñar despierto. No resulta descabellado imaginar que esas fuerzas que bullen bajo la superficie de las cosas están emparentadas con lo que el psicoanálisis llama el inconsciente. Para el psicoanálisis, el sueño es el umbral a esas fuerzas. Es a través de él que nos conectamos con el inframundo de la psique, el Hades, de donde, como cuenta el mito, se gestan todas las imágenes posibles. Cada vez que dormimos, accedemos a un espacio profundo y misterioso, donde laten las fuerzas subterráneas y donde se escenifica una danza entre la conciencia y lo inconsciente, entre la memoria y el olvido, que nos sumerge en un flujo inexorable de virtualidad psíquica. En ese flujo inexorable, las imágenes emergen como destellos en la penumbra, trazos iniciales con los que la imaginación comienza a tejer la trama simbólica que da forma a nuestra realidad. Es el sueño, la función creadora de la psique que procesa lo que ha quedado en nuestro cuerpo como huellas densas y silenciosas y lo transforma en imágenes y experiencias oníricas, preámbulos de la conciencia que nos servirán como herramientas simbólicas para expandir nuestra comprensión del mundo y abrir
caminos hacia lo que antes permanecía velado. Aunque la labor del sueño, según Wilfred Bion, no se limita a cuando dormimos, también opera mientras estamos despiertos. Cuando dormimos, esta función psíquica trabaja intensamente, libre de las interferencias del cuerpo en movimiento. Pero durante la vigilia, esa misma función adopta un papel más sutil. Recolecta y almacena elementos psíquicos intolerables o impertinentes para ser procesados más tarde. Por ejemplo, cuando conversamos con un amigo, pueden surgir recuerdos, asociaciones y emociones que activan energías profundas que se transfieren al inconsciente para permitir que la conciencia funcione eficazmente, al mismo tiempo que mantiene la danza constante entre la conciencia y el inconsciente en un intercambio vital que conecta a la experiencia con las fuerzas subterráneas de la psique, impidiendo que desaparezcan detrás de la fachada de lo cotidiano y más bien sigan nutriendo y expandiendo la conciencia. Tercera sección, el arte como sueño. Podríamos decir entonces que la obra de arte es la máxima expresión de esta función onírica llevada a cabo en plena vigilia. El arte es en esencia una actividad onírica consciente, una práctica que metaboliza lo inacible, lo informe y lo inescrutable, dándole formas que nos permiten reconocer y habitar las fuerzas vitales que subyacen a nuestra experiencia. Es un puente entre lo que fluye silenciosamente bajo la superficie y la posibilidad de una vida vivida con sentido y creatividad. La vocación del arte es soñar la realidad más allá de la forma dada, rasgar el velo de lo cotidiano, como dice Martel, no solo para contactar lo irrepresentable, sino para extraer de ello nuevos horizontes de conciencia. Al romper continuamente las máscaras tras las que se ocultan las dimensiones oscuras e inescrutables de la experiencia, el arte abre el camino para que surjan nuevos futuros. En ese sentido, su trabajo es esencialmente profético, pues imagina y articula los sueños a partir de los cuales se construye la realidad. Cuarta sección, la herida virtual. Esta apertura a las fuerzas subterráneas, identificada con el ámbito del sueño y el inconsciente, es, en cierto sentido, la conexión con lo que podríamos llamar lo virtual, que ha acompañado al ser humano desde que adquirió conciencia. Cada vez que imaginamos algo más allá de la experiencia presente, abrimos en nosotros el ámbito de lo virtual, de lo que la virtualidad digital es simplemente una nueva instancia. El psicoanalista André Nusselder observa que la virtualidad introduce una apertura en la existencia humana, la dimensión de la infinitud y la libertad. Esta apertura o herida del sujeto es la condición de posibilidad de nuevas configuraciones de la humanidad. En el corazón de nuestra virtualidad, en otras palabras, nos encontramos con nuestra contingencia mortal y nuestra carencia ontológica, aquella herida a partir de la cual, paradójicamente, nos hacemos capaces de nuevas formas de creatividad. Pero entonces, ¿qué hace la digitalidad con nuestra herida, con lo imperfecto e incompleto en nosotros? ¿La virtualidad digital nos abre o nos cierra a esa herida? El arte digital enfrenta una paradoja que no es nueva ni diferente de lo que ha afrontado con todas las demás soportes que ha utilizado en el pasado el arte. Pero el registro digital es radicalmente distinto de todos los registros a los que hemos tenido acceso hasta ahora. El desafío reside en que las tecnologías digitales tienden a la simulación, al control y a la repetición, que son dinámicas opuestas a la apertura y la vulnerabilidad inherentes al trabajo de lo bello y lo onírico. El artificio, entendido como la creación de simulacros que evitan la profundidad de lo real, amenaza con convertir al arte en una herramienta de confirmación de lo conocido, en lugar de una apertura hacia lo inquietante. En lugar de rasgar el velo de la realidad, el arte digital corre el riesgo de reforzar ese velo, esclavizándose a la fenomenología superficial de las apariencias. Quinta sección, ecognosis. Durante siglos, como observa Timothy Morton, la filosofía occidental ha intentado simplificar la realidad separando lo mecánico de lo estético, dando por sentado que el mundo podría dividirse en categorías claras, definidas y predecibles. La mirada científica moderna ha reforzado la ilusión de un universo compuesto por objetos discretos e independientes, reducibles a sus funciones e interacciones.
La tecnología digital, heredera de esa tradición, tiende a privilegiar la dimensión causal de las cosas, instrumentalizando el mundo y reduciéndolo a sistemas binarios de entradas y salidas. Este reduccionismo borra la dimensión estética, despojándonos de la capacidad de percibir las fuerzas dinámicas bajo la superficie de la experiencia. En ese contexto, el problema del arte digital reside en su riesgo de convertirse en una extensión de la lógica mecanicista de la tecnología en lugar de una ruptura con ella, es decir, de convertirse en artificio en vez de arte. Si el arte digital quiere superar este destino, debe practicar una forma de conocimiento que no busque controlar o simplificar el mundo, sino que le permita revelarse en sus propios términos. Para abordar esta complejidad, podemos hacernos del concepto que introduce Timothy Morton de lo extraño o weird, un término en el que, como él dice, un camino oscuro parpadea entre la causalidad y la dimensión estética, entre el hacer y el parecer. Morton lo llama ecognosis, que implica una apertura radical a lo extraño y lo desconocido, y una aceptación de lo enigmático y lo vital sin reducirlo a lo familiar. Un conocimiento weird es una conciencia en bucle y autorreflexiva que encuentra la belleza y la verdad en la incertidumbre, recorriendo un camino oscuro en esa zona de indeterminación donde se entrecruzan la causalidad y la estética. Este conocimiento reconoce que la verdad y la belleza no se encuentran en respuestas claras o certezas absolutas, sino en ese camino oscuro donde la causalidad y la estética se entrecruzan de maneras impredecibles y enigmáticas. Y termino con esta pequeña reflexión: los sueños moldean los horizontes de lo posible. Y si su función es desplazada por un uso limitado o distorsionado de la tecnología digital, nuestros futuros se empobrecen, perdiendo profundidad, vitalidad y apertura. Por ello, la tarea del arte digital no debe reducirse a una simple reproducción del mundo, sino a soñarlo con renovada fuerza, rasgando el velo de lo cotidiano para reconectarnos con la vitalidad y el sentido que subyacen a las cosas. Si el arte digital logra superar la lógica instrumental y la tiranía de los algoritmos, valorando lo extraño, lo enigmático y lo impredecible, y resistiendo la inercia de la repetición, puede convertirse en un medio transformador. En lugar de limitarse, tiene el potencial de abrir caminos hacia una conciencia más profunda, expansiva y creativa, capaz de imaginar y habitar futuros aún por descubrir. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Víctor Krebs por esa maravillosa ponencia que se tituló Soñar en lo digital, arte, tecnología y nuevos futuros. Ahora damos la bienvenida al profesor Humberto Valdivieso, a quien presentaré. Doctor en Humanidades, investigador del Centro de Investigación y Formación Humanística de la Universidad Católica Andrés Bello. Es profesor de Filosofía Contemporánea, Teoría Literaria y también de Filosofía de la Tecnología, en este último caso en la maestría en Filosofía de nuestra universidad. Curador y crítico de arte contemporáneo, miembro de la International Association of Art Critics, AICA, y del Observatorio Iberoamericano de Artes Digitales y Electrónicas. Destacamos entre sus publicaciones La movilidad del presente, estética, espacio y tiempo en la contemporaneidad, Next, imaginar el post-presente, Filosofía cyborg, primeros apuntes y Posthumanismo, un dossier. Los tres últimos en coautoría con la profesora Lorena Rojas Parma. La ponencia del profesor Valdivieso se titula El RONIR y la expansión bioelectrónica. Gracias, María. Bien, en el espíritu de lo que hemos querido hacer hoy, están nuestras clases de la maestría y del doctorado en filosofía, vinculadas a la filosofía de la tecnología y a un modo de proceder en el cual la reflexión, los apuntes, la integración con el arte y los vínculos entre las disciplinas, pues nos van permitiendo tejer todo este entramado de ideas. Yo voy a ir siguiendo unas preguntas que nos van a permitir
unas reflexiones. Primero, ¿qué nos exhorta o quizás nos empuja a pensar hoy filosóficamente la tecnología? Pensar, como nos lo hemos planteado en filosofía cyborg, supone dejarse abordar, supone un entregarse al asombro, permitirse el estremecimiento que éste produce, abandonar la resistencia y dejar que colapse la muralla de juicios que nos acompañan, que se venga abajo aquello que nos impide conmovernos con la energía del asombro, con el fuego devastador que emana de su aparición. Nietzsche, siguiendo la tradición de los filósofos preplatónicos, como prefería llamarlos, apunta a que el intelecto debe liberarse y celebrar Saturnalias. Gracias a esa liberación, lo cotidiano se le presenta como un problema digno de atención. Y en eso reside lo que desde la antigüedad sería, cito, el signo distintivo del impulso filosófico, el asombro ante aquello que se encuentra ante todos. También leemos en un renombrado cuento de Jorge Luis Borges que los metafísicos del enigmático mundo de Tlön los guía el asombro, pues ellos, cito, no buscan la verdad ni siquiera la verosimilitud. Asombrarse, por tanto, es posible cuando nos deshacemos de lo que nos ata a la tradición, de todo aquello que ha sido dispuesto como la verdad, la unidad o el origen del pensar. En aquellas fiestas en honor a Saturno a las que nos refiere Nietzsche, los roles sociales quedaban invertidos y la laxitud de las normas avalaban los excesos de esos días. Nadie esperaba verdades, sino desvíos. El asombro que producía el esclavo coronado como Rex Saturnalicus era producto de trastocar las relaciones habituales en la sociedad. Ese sorprendente y estrafalario rey ciertamente carecía de poder y voluntad, pero su presencia iluminaba el caos de un instante revelador. Todo puede ser su contrario. Curiosamente, el Rex Saturnalicus pareciera haber retornado con la tecnología actual. Los artificios digitales lo han coronado de nuevo. Al menos su arquetipo nos resulta revelador al sopesar el espacio humano en el ambiente tecnológico de la cultura digital. Sobre todo si nos preguntamos por el lugar del hombre moderno en la contemporaneidad, ese que para Ortega y Gasset transformaba la naturaleza a través de sus actos técnicos e imponía cambios en ella para reformarla, ese cuya técnica estaba sostenida por la voluntad, pero que finalmente, después de su vasto dominio metafísico y racional, pareciera haber naufragado, abriéndole las puertas así a ese rey de la inversión y a otros tantos demonios. Segundo, una vez abiertas estas puertas saturnales, ¿qué se revela ante nosotros y nos asombra? Dos pinturas. Una del siglo XIX y otra a principios del siglo XX señalaban los efectos de las transformaciones tecnológicas por venir. Lluvia, vapor y velocidad, el gran ferrocarril del oeste de Turner y el grito de Edvard Munch exponen la paradoja entre la voluntad y el terror del hombre moderno. La contradicción entre ese aliento que reaccionaba contra el mundo, pues no se contentaba con lo que éste le ofrecía, pero lo que a la vez huía de la representación hasta deshumanizar el arte. Uno y otro aparecen en las disquisiciones de Ortega, quien con honestidad intelectual buscaba lidiar con semejante contradicción. Otras obras de finales de los últimos 30 años del siglo XX nos dejan en el horizonte transformador de esta paradoja entre voluntad y desvíos que tomó fuerza en el siglo XXI. Ellas nos muestran, aún vibrando en el grito de Munch, la emergencia de tecnologías que revelaban relaciones antes desconocidas entre naturaleza, humano y máquina. TV Buddha de Namjoon Paik y Mao de Andy Warhol dejan ver los efectos de la aparición de lo serial, del simulacro publicitario, la telepresencia, el tecnopaganismo y la hibridez, entre otras. Ellas señalan
el umbral del cambio hacia un mundo donde, al igual que el universo de Tlön, cualquier sistema biológico o electrónico, cito, no es otra cosa que la subordinación de todos los aspectos del universo a uno cualquiera de ellos, donde incluso la frase todos los aspectos es rechazable. Eso que se nos revela a partir de semejante umbral en el tránsito de un ambiente tecnológico distinto al de la modernidad, el hombre, la razón, la máquina mecánica y la revolución industrial. Uno que emerge plagado de aporías bioelectrónicas, donde ya no es posible subsistir siguiendo categorías racionales o verdades trascendentales. Insertos en este contexto particular que hemos llamado cultura digital, se hace necesario, como pedía Nietzsche, permitirle al intelecto liberarse y celebrar Saturnalias, cyborgs, robots, inteligencia artificial, híbridos, interespecies, múltiples inteligencias, entre otros, nos muestran una cotidianidad más compleja y estetizada, donde las desviaciones sufridas por la huida de la figura humana, de la representación, esa señalada por Ortega, esa que dejó fuera del arte a las figuras perfectamente definidas y unificadas en un modelo ideal, hicieron emerger a dos figuras excepcionales de la contemporaneidad, el cyborg y el travesti, lo cual nos abrió para el mundo del siglo XXI uno de los paisajes más bellamente y demoníacos que ha tenido la humanidad y por supuesto profundamente seductores. Esta huida de la figura humana, la deshumanización que advirtió Ortega y Gasset, nos introdujo al extenso laberinto del mundo bioelectrónico. Pasamos del modelo al desvío y de la linealidad a la deformación, como suele ocurrir cuando se huye de algo. Insertos en el horizonte de esa seducción diabólica para muchos y por lo tanto inevitablemente erótica de la tecnología contemporánea, nos terminamos convirtiendo en unos Ulises post-digitales, asombrados ante las sirenas, las cuales hoy, más híbridas que antes, son tecnogenerativas. Y en el canto de estos seres está aquello que permite asombrarnos, que no habíamos podido ver. Tercero, ¿qué son estas sirenas y qué ocurre cuando quedamos atrapadas en su canto? En Recuerdos de un teólogo, Deleuze y Guattari, nos advierten que la teología, cito, es muy estricta con respecto a lo siguiente: no hay hombres lobos. El hombre no puede devenir animal. Las formas esenciales no se transforman. Y es que el demonio asume cuerpos de animales reales. En lo demoníaco hay una realidad del devenir animal del hombre. Sin embargo, más allá de esos demonios y su universo infundado, hay algo que concierne a la alquimia y a la física, nos advierten estos filósofos. Se trata de formas accidentales, distintas a las formas esenciales y los sujetos. Estas formas accidentales son susceptibles de variaciones. Ellas varían en intensidad. Somos hoy en día más o menos máquinas, más o menos humanos, más o menos avatar, más o menos cuerpo, más o menos insectos, más o menos naturaleza. Las sirenas, que en su viridez pez mujer alojaron para el pensamiento teológico un germen demoníaco, ahora en su constitución tecnogenerativa como la inteligencia artificial, se convierten en acontecimientos tecnológicos y poéticos, entendiendo como poético el modo de ser de la tecnología contemporánea. En ellas se realiza la multiplicidad, la transformación constante, los vínculos e hipervínculos inesperados, las vibraciones donde el animal confluye con lo electrónico y tiempos modificados por el futuro de venir. En ellas acontece el Internet del todo, las redes sociales, los grandes flujos de datos, la nanotecnología, la inteligencia artificial, la realidad virtual, el blockchain, los gemelos digitales y la edición genética, entre otros, la duplicación del mundo en tecnología digital, como en esta obra extraordinaria del maestro Alejandro Otero, Escultura Virtual, de la cual nos va a hablar ya en el cierre del evento Ana Margarita Blanco. Con todo, en las sirenas no acontece el asombro, ellas son su efecto. Tras de ellas está la muerte,
Y ahí es donde toda seguridad termina y toda forma colapsa y se transforma. Tras de sus cantos seductores se encuentran todos los naufragios. Ahí están los navíos que sucumbieron ante las ideas que podían sobrevivir inmunes a la técnica. La unidad del hombre moderno, los sistemas mecánicos, los grandes discursos. El naufragio es el devenir de todo sistema y toda forma. La muerte es la transformación permanente. Buena parte de la filosofía contemporánea señaló la finitud como aquello que revela lo que las cosas y el mundo son. Acontecimientos, transformación, ausencia de destino, como estas obras de Tomás Noya que vimos ahora con Miguel al inicio del evento, o como esto, Total Recall y sus deformaciones. Entonces el asombro acontece tras las sirenas. Si hemos sabido amarrarnos a aquello que nos podría salvar del canto seductor y mirar y pensar más allá. Y saber amarrarse, saber callar, asegurarse al máximo del silencio para poder ver los naufragios y con ello la muerte, transformadora de todo. Callar significa confiar en el asombro ante la muerte, la deformación, el horror de todos cuando caen en cuenta que la tecnología seductora los condujo a un naufragio definitivamente. La tecnología nos revela eso que está ahí, la finitud y el cambio. Algo que ronda en las ideas de Lev Manovich y en Manuel Ariely cuando nos citan estas ideas tan importantes para hoy. Primero, en el arte asistido por inteligencia artificial, los límites entre creador, herramienta, colaborador son cada vez más difusos. La inteligencia artificial puede facilitar el descubrimiento de asociaciones sutiles, quizás históricamente infundadas, y develar conexiones intrigantes. Las redes neuronales de la inteligencia artificial no supervisadas pueden examinar grandes datos sin límites ni pautas establecidas. Esto permite sistemas de clasificación alternativas que pueden ser avanzados e intrigantes, mucho más que los diseñados por los humanos, como Spotify, por ejemplo. Y esta obra de Diana López, ¿verdad? Donde Diana se multiplica en 101 Dianas, donde todas tienen algo de ella, pero a la vez son otras. Divergencias, desvíos de desvíos, multiplicidades virtuales, experiencias reales y virtuales, pero todas en sí mismas como experiencias, una realidad. Antes de las asociaciones sutiles, las conexiones intrigantes y las clasificaciones intrincadas, hay algo también. Jason Lanier, tecnólogo, gurú del Silicon Valley, nos advierte: la imprecisión de las palabras, su ambigüedad, es lo que hace que los grandes modelos de inteligencia artificial funcionen. Las limitaciones del lenguaje hacen difícil controlar su efectividad. Un lenguaje del cual ya Jacques Derrida nos había anunciado que es mitad no está ahí y mitad no es eso. No es lo que se refiere y no es lo que es. El asombro, por tanto, que nos revela estos problemas propios del mundo, que se transforma en cada naufragio, no es un lugar de llegada, sino el umbral de un dilema, de una de muchas preguntas. Es el encuentro con esa muerte. En el encuentro con esa muerte nos abrimos a algo más, tal como lo expresa Miguel Noya en su obra Para Telos. Cito: la realidad que se derrite tiene un segundo paso. Por último, ¿qué estamos produciendo a partir de aquello que se nos revela, de eso que ahora podemos ver? En las regiones de Tlön, nos dice Borges, no es infrecuente la duplicación de objetos perdidos. Dos personas buscan un lápiz. La primera lo encuentra y no dice nada. La segunda encuentra un segundo lápiz, no menos real, pero más ajustado a sus expectativas. Esos objetos secundarios se llaman ronir y son, aunque de forma desairada, mucho más largos. Estos objetos secundarios, duplicaciones de objetos perdidos, hijos de la distracción y el olvido, son objetos sombra. Pensemos en la inteligencia artificial generativa, basada en algoritmos que simulan los procesos de aprendizaje y toma de decisiones del cerebro humano.
Esta tecnología identifica y codifica patrones y las relaciones en un gigantesco número de datos para luego utilizar esa información para comprender las solicitudes o preguntas hechas en el lenguaje natural de los usuarios humanos y responder con nuevos contenidos. La AI generativa duplica lo que ya hemos duplicado una y otra vez, pero como ocurre con los RONIR, nos devuelve aquello que hemos dado en contenidos más alargados y más ajustados a nuestras expectativas. Entonces, ¿cómo pudiésemos hablar del lugar del humano y del lugar de la máquina si en lo que produce lo generativo parece que nos duplicamos, nos alargamos y nos deformamos cada vez más uno en el otro? Como acá en la obra de inteligencia artificial de Ricardo Arizpe y estas duplicaciones de experiencias reales virtuales. El filósofo Simondon dijo que la frustración del hombre residía en que la máquina lo ha reemplazado. Ella sería el depositario de la tecnicidad y el hombre su ayudante, anunciando así uno de los tantos naufragios contemporáneos. Sin embargo, ya esos lugares parecieran no existir tampoco, no estar claros al menos, y el asombro nos lleva a revisar, pensar nuevamente lo que se nos continúa revelando, la confusión entre los RONIR, sombra, y los objetos perdidos del mundo que solíamos comprender. Esta tecnología que nos exhorta o quizás nos empuja a pensar está en tránsito con nosotros, haciéndonos dudar sobre el lugar que cada quien tiene en el cosmos en este momento. Ese lugar que no sabemos exactamente cuál es, ese lugar donde sonidos, poemas, ballenas, robots y gráfica se vinculan como en la obra de Maffei Izaguirre, ¿verdad? Y que como el caminante en el libro de Nietzsche se pregunta y juega con su sombra. Cito, sombra. Pero las sombras somos más tímidas que los hombres. A nadie le revelarás cómo hemos conversado juntos en esa conversación entre la sombra y el caminante, filosofando a través del camino. El caminante, ¿cómo hemos conversado juntos? El cielo me proteja de prolongados diálogos escritos. Si a Platón le hubiese gustado menos devanar, más hubiera gustado Platón a sus lectores. Una conversación que en realidad deleita es transformadora en escrito y leído. Un cuadro con todas las perspectivas falsas. Todo es demasiado largo o corto, pero quizás podría revelar sobre qué estamos de acuerdo. La sombra contesta. Con eso me contento, pues nadie reconocerá en ello más que tus opiniones. Nadie pensará en la sombra. El caminante. Quizá te equivocas, amiga mía. Hasta ahora, en mis opiniones, se ha percibido más a la sombra que a mí. La sombra. Más a la sombra que a la luz. ¿Es esto posible? El caminante. Ten seriedad, querida loca. Ya mi primera pregunta demanda seriedad, como el arte, como la filosofía y su vínculo con la tecnología. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al profesor Humberto Valdivieso por esta bellísima presentación. Y ahora damos la palabra a Ana Margarita Blanco, quien es arquitecto. Asimismo, tiene estudios de gerencia avanzada por el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, y ha cursado una maestría en filosofía. Tiene una amplia trayectoria en el trabajo con la aplicación de tecnologías, destacando por la producción de imágenes tridimensionales por computadora desde los años 80. Del mismo modo, llevó adelante la digitalización de las obras del maestro Alejandro Otero,
especialmente para la publicación del volumen Alejandro Otero, Saludo al siglo XXI, libro que el artista dedicó como un tributo a los científicos. Finalmente, es colaboradora de la Fundación Otero Pardo. En esta ocasión, Ana Margarita nos propone una ponencia titulada Cyberperspectivas Otero Digital. Se le corta. Ok. A ver, Ana Margarita, ¿nos escuchas? Sí, ¿ustedes me escuchan? Perfectamente. Adelante. Ok. Dame un segundo. Ok. Ok. Ok, vamos a volver a esta imagen más adelante. Ok. Pero voy a traerles ahora una experiencia concreta. Ok. En el año 1987, en el Centro Científico de IBM de Venezuela, cuya función era investigar y promover soluciones tecnológicas que se adaptaran a los sectores productivos y creativos del país, el pintor y escultor Alejandro Otero fue invitado en calidad de investigador visitante. El objetivo de este proyecto era adentrarse en el campo de una necesaria cooperación entre arte y ciencia con miras al siglo XXI. Voy a compartirles algunos detalles de lo que fue este proyecto. Pero también nos vamos a adentrar en un antes y un después en la historia del arte digital. Les voy a mostrar la obra de un visionario que hace 37 años fue un pionero indiscutible de este movimiento artístico. Se está viendo, No, viendo la... a ver, tienes que compartir la pantalla para que podamos ver la presentación. Ok. Yo lo hice. Ah, ok. Era lo que faltaba. Ok. ¿Ahora sí? Listo, ya la estamos viendo. Ok. Ok. Sus esculturas virtuales, fruto de este encuentro con el ciberespacio en IBM, son de una gran riqueza visual. Poseen una transparencia que fue magistralmente usada por el artista, y el uso del color fue integrado de manera armónica con el lenguaje visual de la tecnología de esa época. Una parte importante de este trabajo lamentablemente se perdió, pero hoy busca regresar al presente con nuevas tecnologías. Este patrimonio puede ser reconocido por su autenticidad original. Este renacimiento no solo va a revalidar su lugar como arte digital, sino que también vuelve a tejer los hilos que unen al arte, a la ciencia y a la tecnología en un nuevo reto de integración y cooperación bajo la sabia guía de un legado vigente. Okay. Voy a comenzar compartiendo algunos datos que considero importantes para conocer cómo fue esta experiencia de trabajo. El sistema o software que propuso IBM fue CADAM, un sistema de diseño asistido por computadora que fue desarrollado por la empresa Lockheed Aircraft Corporation en la década de los años 60 del siglo pasado. CADAM se convirtió en uno de los primeros sistemas CAD comerciales y fue ampliamente utilizado en la industria aeroespacial y de defensa durante las décadas de los años 70 y 80 del siglo pasado. A diferencia de los computadores AT como el IBM 286 o como la Macintosh, que eran computadores personales que eran los estándares de la época y con los que algunas oficinas de arquitectura ya habían comenzado a utilizar AutoCAD, CADAM estaba diseñado para entornos más especializados y para estaciones de trabajo con capacidades de procesamiento de gráficos superiores. Este es el caso de la estación gráfica IBM 5080. Esta estación contaba, como lo ven ahí en la imagen, con varios periféricos, un teclado de funciones programadas de 32 teclas, que es lo que hoy en día serían los menús verticales que aparecen en una pantalla cuando nosotros estamos trabajando, un teclado alfanumérico, un mouse, 8 diales que servían para el movimiento y traslación de los objetos que veíamos en la pantalla. ¿Okay?
pero para su funcionamiento, además, era necesario que esta estación de trabajo estuviera conectada a un mainframe. La imagen que vemos a la izquierda es la sala de máquinas de IBM. En el centro está la máquina que está a la derecha, que sería el mainframe, ¿ok? Que era también conocido como computador central o servidor. Estos equipos representaron la vanguardia tecnológica de la época. Requerían además para funcionar piso flotante, aire acondicionado, seguridad, suministro eléctrico estable. La IBM 5080 fue un producto innovador en su época. Ha sido superado por tecnologías más modernas y avanzadas en el campo de los sistemas gráficos, pero su legado como estación de trabajo pionera en el desarrollo de aplicaciones para el diseño en 3 dimensiones es reconocido en la historia de la informática. Como usuaria que fui, puedo asegurar que sus interfaces eran muy similares y tan amigables como las que podemos encontrar hoy en día en los sistemas gráficos más potentes, pero que ahora cuentan con capacidades de procesamiento de data infinitamente mayores debido al desarrollo de procesadores veloces que funcionan además en equipos tan portátiles y ligeros como el iPad o el iPhone, o los tablets. No estoy haciendo propaganda de ninguna marca, sino digamos que esos son los equipos más portátiles, pues. Otra información importante de esta experiencia es que la participación de Alejandro Otero en este proyecto no fue accidental. Su integración fue un paso coherente dentro de su trayectoria. Este breve repaso que voy a hacer de su obra va a intentar recoger esta idea, ¿okay?, de cómo este trabajo exploratorio en IBM se alineó con su búsqueda creativa. Él comenzó con la serie de las cafeteras, marcando así una transición de la figuración a la abstracción geométrica. Después, en los años 50, desarrolló los coloritmos, obras abstractas que exploraban el ritmo y el espacio. A partir de los años 60, se inclinó hacia el informalismo con sus ensamblajes. Mas, sin embargo, la tensión entre la bidimensionalidad de la pintura y la necesidad o la inquietud de expresar dinamismo y energía lo llevó a explorar el ámbito de la escultura. La siguiente cita ilumina esta transición. Él nos dice: el concepto de espacio que pedía mi pintura implicaba el de dinamismo y energía, y ese concepto solamente podía ser abordado a través de dimensiones practicables como las de la escultura. De manera que, en las décadas siguientes, se enfocó integrando ciencia y tecnología para crear arte cívico. Desafió así las ideas tradicionales de arte estático, en consonancia con la vanguardia internacional de la época, en especial de la cinética, que estaba fascinada con la idea de incorporar movimiento. También incorporó mecanismos eléctricos o motores para generar movimiento, como por ejemplo el caso del rotor, que fue hecho en el 1967 para celebrar los 400 años de la ciudad de Caracas, y que está en la imagen que pueden ver a la izquierda. Los que están presentes ahorita pueden ver a la izquierda, que está en los espacios exteriores de la UCAP. Después, su participación en el Centro de Estudios Visuales Avanzados del MIT en 1971 le permitió explorar la intersección del arte con la ingeniería y la computación. Introdujo en sus esculturas elementos, como los ven aquí, interactuando con la naturaleza, como el viento o el agua. Eso se refleja en estas obras como Delta Solar y también Abra Solar. Su inquietud, su conexión con los tiempos se ponen de manifiesto cuando comienza a situar su trabajo, sus esculturas cívicas, dentro de un contexto más amplio. Entonces nos dice: mi trabajo de escultor no se define tanto por su carácter cinético o mecánico como por su intención, celebrar un tiempo cuya clave está en la tecnología y ciencia actuales. El tema de la energía, los nuevos conceptos acerca del espacio, me importan más que la simple idea de movimiento o el paralelismo posible entre arte y máquina. Este énfasis que él está haciendo en lo conceptual y lo tecnológico, priorizando la exploración de ideas sobre preocupaciones puramente técnicas o analogías artísticas, informó toda la trayectoria artística de Otero.
Este camino, espero hayan podido apreciar que está marcado por la búsqueda de la convergencia entre arte, ciencia y tecnología, culmina con el encuentro transformador que se dio en IBM de Venezuela en 1987. Las herramientas digitales de diseño tridimensional y el ciberespacio se integraron a su proceso creativo. En este contexto, mi trabajo como estudiante de arquitectura de la Universidad Simón Bolívar que tenía alguna experiencia en el uso de CAD/CAM en 2 dimensiones porque trabajé en una pasantía en IBM precisamente, mi trabajo consistió en servir de enlace entre el artista y la computadora. En la primera fase del proyecto trabajé con los planos de Torre Solar, que es la escultura que está en Guri, en el Estado Bolívar, y también de Abra Solar. Esto me permitió familiarizarme con su vocabulario escultórico, las dimensiones, proporciones, geometría, y paralelamente aprendí a usar el sistema en 3 dimensiones. En una segunda fase, nos sentábamos frente al computador y Alejandro experimentó con los colores, que eran los que ofrecía el sistema que estábamos usando, con las transparencias, que eran la forma de representación del sistema. Y una vez que estuvimos inmersos, o que él estuvo inmerso en estas nuevas visiones, comenzó a usar la computadora para rescatar ideas que tenía anotadas con una nueva mirada además hacia su obra anterior, una nueva mirada analítica. La siguiente fase fue entonces la creación de nuevas esculturas, o como afirma María Elena Ramos, experta en la obra de Otero y en especial de esta fase digital, nos dice: la siguiente fase fue seguir inventando hacia adelante. Ahora bien, ¿cómo fue la comunicación entre Alejandro y yo? ¿Cómo se digitalizan las ideas de un artista? Estos trazos en movimiento, como los que ven a la izquierda de la pantalla, los hizo Alejandro con un bolígrafo y en papelitos que nos encontrábamos a la mano en IBM. Él me dictaba las medidas y a través de las interfaces del sistema yo iba construyendo en tiempo real una nueva escultura. Esto lo voy a explicar un poquitico más en detalle un poco más adelante. Pero antes les quiero compartir una anécdota llena de elocuencia relacionada con la evolución del proceso creativo de Alejandro. Los dibujos para esculturas, que fueron recopilados en el libro Dibujos para esculturas, la dimensión del vuelo, y publicado por la Fundación Otero Pardo en el año 2019, llegaron hasta el año 1987. Esta imagen que ven en la pantalla es tomada del libro. Cita textual de María Elena Ramos en su introducción. Parecía que al entrar a IBM, ya el artista cambió el papel por la pantalla y el grafito por el teclado. La máquina le ofrecía nuevas novedades tecnológicas y estéticas decisivas en esta época final de su vida. Así que no siguió indagando sobre papel para las esculturas urbanas. Volvamos entonces ahora a la digitalización de ideas. Estas imágenes son fotos de la pantalla del terminal 5080. Fueron animadas hace poco y son cortesía de la Fundación Otero Pardo. No hay videos para mostrarles cómo la representación en la pantalla era dinámica y fluida, el movimiento era continuo. Lo que sí podemos apreciar aquí es su apariencia tridimensional. Y digo apariencia porque la pantalla de una computadora nos muestra secuencias de imágenes fijas cambiando de posición y forma que crean la ilusión de movimiento en un espacio tridimensional. Esto es la animación, es parte de lo que hace la tecnología gráfica digital con nuestras ideas, las anima. La apariencia tridimensional de las esculturas en la pantalla de la estación gráfica 5080 nos sumergió en un entorno virtual. Así, en lugar de estar frente a la computadora con un escalímetro, estar frente a un conjunto de herramientas como un escalímetro o un lápiz o una escuadra, una goma de pegar, teníamos un mouse, que es lo que llamamos un dispositivo de entrada, o comandos, que son instrucciones que le damos, órdenes que le damos al computador, por ejemplo, para intersectar planos en el espacio. Hacer una maqueta o construir un modelo tridimensional en un computador son procesos cuya comparación es interesante para entender, o mejor aún,
para pensar en lo que hacemos en cada caso. El diseño gráfico digital se basa en la comunicación con la computadora a través de instrucciones matemáticas y geométricas. Para modelar superficies, por ejemplo, se utilizan curvas llamadas spline, como la que ven a la izquierda, donde yo trazo puntos de control en el espacio de manera que voy logrando curvaturas. Estos procesos eliminan la experiencia de espacialidad física, es decir, la forma como nos relacionamos con los objetos en un entorno tridimensional real, entre comillas. ¿Okay? Porque bueno, aquí hemos visto que la realidad está un poco en estudio. Pero, digamos, estas herramientas nos permiten manipular los objetos creados de manera muy eficiente. Podemos cambiar el tamaño, las proporciones de un objeto rápidamente. Entonces, la interacción con el ciberespacio, ¿cómo sucede? Mediante interfaces digitales como son las pantallas gráficas y los comandos, ¿okay? Los dispositivos de entrada como pueden ser el mouse o el teclado, y a través del conocimiento del lenguaje del sistema gráfico. Ahora bien, desde la óptica del artista que integró el ciberespacio a sus posibilidades visuales y a sus espacios de creación, ¿cuál es el legado que nos ha dejado Alejandro Otero con este trabajo? Primero que nada, es un legado de experimentación, innovación y apertura a lo desconocido, pero que no se limita a lo creado en el ciberespacio, sino que abarca el impacto que tuvo y tiene en la narrativa del arte digital. Estudiosos de su obra han reflexionado profundamente sobre las esculturas digitales que se realizaron durante este proyecto. Entre sus ideas destacan las que yo he denominado transparencia revelada y la idea de escultura virtual. Veamos primero la idea de transparencia. Para Otero, la capacidad del medio, es decir, de la pantalla y del software gráfico, de representar los objetos de manera, digamos, diáfana, le permitía explorar sus esculturas de manera nunca antes vista. Esta transparencia producía visiones desde ángulos insólitos. Se incorporó así un elemento específico del lenguaje de las imágenes cibernéticas en la pantalla. Estas imágenes podían volverse transparentes, transformando un objeto al descomponer sus planos o volúmenes en finas líneas. Menos líneas, más apertura y transparencia virtual, más líneas y más cercanas, pérdida de la transparencia. En 1988, Otero presentó su obra TEA, producto de este trabajo en IBM, en una exposición llamada La imaginación de la transparencia. María Elena Ramos fue la curadora de esta exposición y ella nos dice: la computadora favorecía así nuevas ficciones, mirando desde adentro mismo de la obra y en visiones que no podría tener el ojo humano frente a la escultura real. Y todo esto entonces por vía cibernética. Esto que podríamos llamar mirada cibernética nos revela una nueva dimensión, literal y metafóricamente. Hace visible lo oculto, confirmando la idea central de transparencia como un elemento generador de nuevas realidades. Después teníamos la idea de escultura virtual. ¿Qué nos decía Alejandro? La máquina no se limita a mostrar imágenes o aspectos de ellas, sino que al diseñarlas dimensionadas, propone el proyecto completo de las obras. Siguiéndolo, es posible construirlas aunque su autor no estuviese presente. Es más, nos dice, lo que aparece en el monitor es la escultura y no admite alteración alguna. En relación con esta afirmación, Adolfo Wilson, curador y también estudioso de la obra de Otero, apunta a que en la propuesta Otero acerca de cómo percibimos sus esculturas virtuales, se anula la distancia entre el diseño y su ejecución. La escultura es su diseño, sin necesidad de convertirse en objeto físico. Revoluciona entonces las nociones incluso de autoría e intervención directa del artista, legitimando el desarrollo de sus diseños
independientemente de la presencia física del artista. Estas afirmaciones se sustentan en que un objeto imaginado convertido en un archivo gráfico digital no es solo un punto de partida, sino también la semilla de su materialización. En el caso de las esculturas virtuales de Otero, trabajamos con dimensiones. Sin embargo, hoy en día, un archivo gráfico digital contiene no solo la información tridimensional, coordenadas X, Y, Z, sino también datos sobre materiales, detalles, costos, sistema constructivo, etc. Información completa para su existencia o materialización en un contexto no virtual. ¿Qué nos dice Alejandro directamente? Es un objeto que está en el plano de lo virtual porque no se puede tocar, pero como hecho perceptivo es fantástico, porque aporta al creador todos los datos necesarios. Esta cita revela la paradoja de la escultura virtual, intangible, pero informativamente rica. El modelo virtual, más que una simple representación, se convierte en una fuente exhaustiva de datos para la creación, ejemplificando la escultura digital y anulando la distancia entre diseño y ejecución. ¿Qué más? En relación a la transparencia, creo que es otro modo de expresar la escultura. Tengo así dos modos de verla, de sentirla, apreciarla y juzgarla, y hasta de disfrutarla, porque los planos que te da la máquina son preciosos. En esta otra cita resalta la experiencia dual y enriquecedora que la tecnología ofrece al artista. La perspectiva digital complementa la física, revelando detalles y permitiendo una transparencia que amplía la apreciación y el disfrute de la obra. Otra anécdota que les quiero compartir se relaciona con las limitaciones tecnológicas de esta experiencia. Enfrentamos algunos obstáculos que nos llevaron a tomar decisiones de dibujo para poder visualizar las esculturas. Algunas de estas, por sus dimensiones y complejidad, superaban la capacidad del equipo. Un aviso de buffer full, que es el que ven a la izquierda arriba de la imagen, nos anunciaba que no podíamos visualizar lo deseado. ¿Qué es esto? En términos simplificados, la sucesión de imágenes que crea la sensación de movimiento en una pantalla se compone de datos temporales. Cuando estos datos superan la capacidad de almacenamiento del sistema, el sistema se vuelve lento y la información se pierde. Entonces vamos perdiendo, la visualización de la reproducción se deteriora. Este fue el caso de esta escultura, tributo a León Battista Alberti, una escultura excepcional dedicada al arquitecto renacentista que contiene un espacio triangular equilátero. No es coincidencia que Alberti fuera uno de los primeros en describir las reglas de la perspectiva lineal que permitió a los artistas representar la profundidad y el espacio tridimensional en una superficie bidimensional. Esta escultura existió solo en el espacio cibernético. Los molinos que la componen no pudieron visualizarse más allá de lo que ustedes pueden apreciar en esta imagen. Lo fuimos simplificando hasta lo esencial, pero aún así la capacidad del buffer no nos permitía explorarla sin eliminar partes de ella. Este hecho resulta interesante cuando pensamos que la empresa Lockheed ya diseñaba aviones F-16 con CADAM. Podemos concluir que en esa época, 1987, las demandas del arte aún no estaban siendo cubiertas por la tecnología disponible. En 1989, como resultado de este trabajo, IBM de Venezuela publicó el libro Saludo al siglo XXI, que contiene las imágenes que les he mostrado. Estas imágenes son fotografías tomadas de la pantalla de la estación 5080 por Nelson Garrido durante varias sesiones y registran el proceso de exploración de las esculturas virtuales. Los tres, Nelson, Alejandro y yo, navegábamos por ellas, disfrutando de perspectivas infinitas e imposibles gracias a la tecnología. Alejandro guiaba la selección de imágenes que debíamos capturar. Este proceso de selección merece un análisis aparte, pues es revelador para comprender la interacción del artista con este nuevo medio. ¿Qué aspectos de las esculturas virtuales le parecían más relevantes para ser documentados? ¿Qué tipo de perspectivas o detalles buscaba destacar? Esto lo dejaremos para un próximo encuentro.
Este libro y las fotografías son el único testimonio que queda de esta experiencia, ya que los archivos digitales se perdieron tras el apagado del servidor de IBM años después. El innovador trabajo de Alejandro Otero en el ciberespacio encontró un final prematuro con su fallecimiento en 1990, dejando inconclusa una exploración de gran potencial. Este potencial residía no solo en las posibilidades tecnológicas inexploradas, sino en la mirada particular de un artista ya consagrado y reconocido, incluso internacionalmente, con una vasta sabiduría artística, en armonía con la fluidez y la realidad cambiante de una época que se sigue caracterizando por los retos y las posibilidades que significan para el arte las tecnologías inteligentes. Posteriormente, la pérdida de los archivos digitales representó una ruptura irreparable, impidiendo la transferencia de su obra digital a otras plataformas y, por ende, la exhibición de las esculturas virtuales en museos con su potencia visual original. En consecuencia, el acceso al legado de Otero de esta fase crucial de su creación artística se ha visto considerablemente reducido. Esta pérdida de las esculturas virtuales se convirtió para mí en una memoria constante. Y si las nuevas tecnologías nos permiten retomar el camino truncado y devolver al ciberespacio las obras de Otero que solo existieron en el terminal 5080. Esta idea me visitaba constantemente, pero las tecnologías estaban más bien orientadas al desarrollo de proyectos o a su venta. Habían las que procesaban la información en 2 dimensiones para ayudar a construir modelos en 3 dimensiones, otras que permitían la renderización de imágenes creando unas vistas preciosas, pero que tardaban horas en producirse. Los sistemas no ofrecían un acceso directo a las 3 dimensiones con el potencial de procesamiento que daba continuidad al movimiento espacial, ni tenían interfaces tan amigables y sencillas como las que nos ofreció CADAM y la estación 5080. Ese tipo de tecnología no lo volví a tener a mi alcance sino hasta hace poco, específicamente a principios del año pasado, en el año 2023. Fue entonces cuando vi claramente la posibilidad de rescatar las esculturas virtuales de Alejandro Otero. Tengo que mencionar aquí a Claudio Mendoza, quien fuera el promotor y director del proyecto de IBM en el año 87, y que recibió esta nueva iniciativa con gran entusiasmo. Nos reunió a la Fundación Otero Pardo, a Humberto Valdivieso y a mí, y aquí estamos, retomando este inmenso y valioso legado que constituyen las esculturas del universo digital de Alejandro Otero. Con las nuevas tecnologías, ahora podemos trabajar en la pantalla directamente con un lápiz y en un iPad. Pasamos del buffer full a poder visualizar incluso la interacción con la luz. La portabilidad y transferibilidad de archivos es totalmente posible. En consecuencia, se pueden compartir fácilmente y están más protegidos, pues se pueden respaldar incluso en la nube. Pero además, podemos visualizar lo que se llama la realidad aumentada, es decir, podemos visualizar estas esculturas en cualquier contexto real. Esta imagen, por ejemplo, fue tomada por Humberto en las prácticas de las proyecciones de esta presentación y nos permiten, por ejemplo, apreciar un elemento de una de las esculturas de Alejandro aquí en esta sala como si estuviera aquí. En la siguiente lámina que les voy a mostrar, ¿okay? Van a ver un código QR. No estoy segura de que todos puedan acceder al archivo de realidad aumentada, pero si quieren ahorita poner sus teléfonos y tratar de ver si el código QR los lleva a este archivo de realidad aumentada, pues van a poder tenerlo. Si no, al final de la charla también Humberto les puede compartir este archivo para que ustedes puedan manipular esta tecnología, participar de ella. ¿Okay? No sé si me muevo hacia adelante o espero
antes de pasar a la siguiente diapositiva. No puedo ver qué está pasando en este momento. Sigue adelante, Ana. Aquí tenemos para escanear en la entrada de la sala. Ok. 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 Entonces, ¿cómo se realiza y continúa entonces la trayectoria y el patrimonio de Alejandro Otero al reconstruir sus esculturas digitales en el ciberespacio hoy, 25 años después de que se perdieran? Otero rompió con la tradición figurativa del arte venezolano al introducir la abstracción geométrica. Atrapado en el aparente movimiento del arte cinético bidimensional, llevó su obra a las 3 dimensiones con sus esculturas monumentales. Vislumbrando el futuro, se entregó a poblar de arte el ciberespacio. Hoy nos encontramos con una dimensión mayor para apreciar su obra. Lo virtual ahora se manifiesta en el espacio físico, alterando nuestra comprensión de la realidad. Los puntos de observación infinitos nos devuelven las posibilidades visuales de la obra desde ángulos insospechados. Recuperamos la continuidad visual del movimiento. Pero además, perdón, no sé por qué no pasó aquí, pero además, las transparencias posibles nos revelan nuevas ficciones visuales de su obra digital. Humberto me sugirió encontrar un nombre para estas nuevas esculturas virtuales. Las he llamado ciberperspectivas, una sucesión infinita de puntos de vista posibles sobre un objeto, una exploración inmersiva que trasciende la simple representación visual. Al navegar por estos puntos de vista, se genera la ilusión de animación, pero más que una ilusión, se trata de una experiencia de conocimiento. Al dotar al objeto de propiedades físicas, dimensiones, materiales, contexto, las ciberperspectivas se integran a nuestra comprensión del mundo, interactuando con la realidad tangible. Dejan atrás la limitación del mundo digital binario de ceros y unos para habitar el espacio de nuestra mente, donde ya no se limitan a ser imaginadas, sino que se conocen, se experimentan, se incorporan a nuestra propia realidad construida. Esta trascendencia de lo digital implica una reflexión sobre la naturaleza de la realidad misma, sobre cómo construimos nuestra percepción y cómo las nuevas tecnologías pueden enriquecer nuestra forma de conocer e interactuar con el mundo. Las ciberperspectivas, por tanto, no son solo esculturas, son experiencias cognitivas que expanden los límites de nuestra realidad. En este libro, El territorio del arte es enigmático, Otero describe su tránsito entre la pintura y la escultura con este mensaje. Un cambio de soporte o un campo de trabajo distinto no representa un escollo mayor cuando tenemos básicamente entre las manos el sentimiento de lo que buscamos. No deja de ser un mundo distinto y complejo donde todo ha sido traspuesto y en el que aparecen objetivamente hablando alternativas nuevas de creación. Enfatiza aquí que la esencia creativa reside en la idea misma y que la tecnología o el medio son herramientas que pueden adaptarse y utilizarse para materializar esa idea. Es un mensaje optimista sobre las posibilidades que ofrecen nuevos entornos para la expresión artística, superando las limitaciones percibidas en los métodos tradicionales. Reflexionar sobre el arte y la tecnología en el ámbito de la inteligencia artificial, pero de la mano de Alejandro Otero, es contar con la sabiduría de alguien que nos habló desde el futuro hace 37 años. Las esculturas virtuales que hemos propuesto llamar ciberperspectivas siguen desafiando las nociones de materialidad y de verdad artística, ahora con más fuerza. Existen como una realidad alternativa e inmaterial que desafía el concepto de verdad como objetividad tangible. Su naturaleza intangible, inherente a la era digital,
se alinea con los principios poshumanistas que cuestionan los límites del cuerpo y la mente. Si lo pensamos bien, esta experiencia inmaterial expande los límites mentales, transforma la observación pasiva del arte en una relación dinámica entre el observador y la obra. Para finalizar, solo diré que Alejandro Otero no solo nos dejó un legado artístico monumental, sino también una visión futurista que sigue y seguirá influyendo en cómo entendemos e interactuamos con el arte hoy, gracias a sus esculturas virtuales, que son la semilla de estas nuevas ciberperspectivas. En este nuevo encuentro con Otero, propuesto para el año próximo, incorporaremos la dimensión participativa de estas nuevas posibilidades, que estas nuevas posibilidades tecnológicas nos ofrecen.